Buen día, tenemos aquí un ejemplo de otro cálculo del área de un polígono regular que dice calcula el área de un decágono regular cuyo lado mide 7 centímetros. Estos ejercicios son muy comunes, podemos dar la medida del lado del pentágono, podemos dar la apotema del pentágono, podemos dar el perímetro del decágono, o hasta el radio del decágono. O sea, damos alguna medida de alguno de los elementos que están involucrados en el cálculo del área de un decágono regular o que inclusive no estuvieran involucrados, como el radio. Tal vez no. Veamos a ver cómo se resuelve. ¿Cuál es el primer paso para calcular el área de un decágono regular cuyo lado mide 7? Pongámoslo aquí, todos los lados miden 7, son los de colores para que se vea llamativo. Todos los lados miden 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. El primer paso es calcular la medida del ángulo central. Eso es fundamental. ¿Cuál es la fórmula para calcular la medida del ángulo central? 360 grados dividido entre n, donde n representa la cantidad de lados del polígono. En este caso nuestra n vale 10, por lo tanto el ángulo central valdría 36 grados. Hay que ubicar ese ángulo central y dibujar un triángulo muy importante que relaciona el ángulo central con la apotema, con el radio y con la mitad del lado del decágono. Entonces el paso 2 es dibujar ese ángulo central la apotema y los radios respectivos. Entonces vean que eso no es nada del otro mundo. El ángulo central está definido por dos radios consecutivos. Aquí tengo un radio, aquí tengo otro radio. El ángulo que acabamos de determinar es este. Este mide 36 grados. Este angulito de acá, 36 grados. Recuerden que los radios salen del centro de la circunferencia, si este es nuestro centro O, salen del centro y llegan a cada uno de los vértices del polígono. Este sería un radio, este sería otro radio. Y nuestra apotema, que la necesitamos para el área, es la que sale del centro y llega exactamente a la mitad del lado. En forma perpendicular, ¿verdad? No lo olvidemos. Sale de aquí, divide el ángulo central a la mitad, forma un ángulo recto, y a nosotros nos interesa trabajar con la mitad de este triángulo recto que está ahí formado. Entonces, formemos este triángulo. Es un triángulo rectángulo, continuo, bien grande. Aquí está el ángulo recto. Aquí, como está partido a la mitad, entonces deben ser 18 grados. Aquí el radio, siempre el radio va a estar en la hipotenusa. La apotema es de esa parte que está aquí. Esta es nuestra apotema, nuestra A. Esta es nuestra apotema. Y recordemos que el lado se medía 7, al trazar la apotema, divide el lado a la mitad. Pero aquí es 3,5. Y recordemos que estos ángulos que están aquí, que son los ángulos agudos, suman 90 grados. Por lo tanto, si aquí tengo 18, no cabe otra que aquí tengo que tener el restante para llegar a 90, 72 grados. ¿Cuál será nuestro paso número 3? El paso número 3,
con este triángulo que está aquí, calcular nuestra apotema. Calcular la medida de la apotema. Para calcular la medida del apotema, jugamos por lo general con ley de senos o Pitágoras. Entonces, con ley de senos, nuestra apotema sería la siguiente. Dividimos la apotema con el seno del ángulo opuesto, que sería 72. Esta apotema dividida con el seno de 72 grados, igual, y ahora dividimos unos datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Los datos conocidos serían 3,5 dividido con 18. 3,5 dividido con seno de 18, corregimos, ¿verdad? Siempre dividiendo con los senos de los ángulos opuestos, no con el ángulo, con el seno del ángulo. Multiplicamos en forma cruzada para despejar nuestra apotema. Siempre vamos a multiplicar en esta forma. Y eso nos ayuda a despejar la apotema. La apotema sería, recuerden que aquí es una fracción, vamos a multiplicar esto y lo vamos a colocar en el numerador siempre. 3,5 por el seno de 72 grados. Y dividimos siempre entre lo que esté multiplicando a nuestra incógnita, que sería el seno de 18. Introducimos eso en nuestra calculadora. 3,5 por seno de 72. Recuerden que la calculadora tiene que estar en grados y que eso se logra con Shift modo 3, siempre y cuando la calculadora sea una Casio FX 570 ES. Y no habría que buscar en el manual. Esto nos da un valor aproximado de 10,77. Las unidades son centímetros, entonces esto es aproximadamente 10,77 centímetros. Ya con esto, ya estamos listos para poder calcular cuánto sería la medida del área, que sería nuestro último paso. Paso 4. Calcular la medida del área. La medida del área. ¿Cuál es la fórmula del área? El área es perímetro por apotema dividido entre 2. La P significa perímetro. ¿Cómo sacamos el perímetro de la figura? Si nos devolvemos a la figurita, son 10 lados y cada lado mide 7, pues no queda otra que este perímetro sea 7 por 10, 70, o sume 10 veces el 7. La apotema, 10,77, dividido entre 2, y eso nos dice el valor aproximado del área. Sería 376,95 centímetros cuadrados. Podemos ponerla también en notación de fracción, como nos la da la calculadora. 7,539, 7.539 sobre 20 centímetros cuadrados. ¿Por qué el hecho de poner el aproximado? Porque en realidad redondeamos para encontrar aquí el valor de la apotema. Pues ahí ya perdimos cierta precisión. Eso sería todo para calcular el área de un polígono regular como el decágono que nos dimos. En este caso, nos daban la información de cuánto medía el lado. Podrían darnos, repito, la medida del apotema, la del radio, alguna de los dos datos. Bueno, hasta pronto. Espero que les sea de utilidad.